sentido. A continuación veremos dos ejemplos de cómo calcular las componentes de un vector. El primer ejemplo nos piden que calculemos la componente X y Y de un vector cuyo módulo es igual a 4 centímetros y el ángulo que forma con el eje de las X es igual a 50 grados. Para el ejemplo número 2 tendremos un vector cuyo módulo es igual a 6 centímetros y el ángulo que forma con el eje de las X es igual a 30 grados. Antes de poder hacer estos ejercicios, es preciso que recordemos las funciones trigonométricas que se dan en un triángulo rectángulo, como el que tenemos aquí en la pizarra. Recuerda que un triángulo rectángulo es un polígono de 3 lados que cuenta con un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Dependiendo el ángulo que tomemos de referencia, tendremos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si tomamos como referencia este ángulo, que es de aproximadamente unos 40 grados, el cateto adyacente será aquel que se encuentra más cercano al ángulo, sería este de aquí debajo. Y el cateto opuesto será aquel que se encuentra, como su nombre lo indica, opuesto o enfrente del ángulo que sería este lado de aquí. Luego tenemos el lado más largo del triángulo, conocido como hipotenusa. De este triángulo se derivan las siguientes funciones trigonométricas, donde obtenemos que el seno del ángulo en cuestión, este que está aquí, va a ser igual a la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Luego tenemos que el coseno de este ángulo que tenemos acá va a ser igual al cateto adyacente, el más cercano al ángulo, dividido entre la hipotenusa. Y por último, la tangente de este ángulo va a ser igual al cateto opuesto, al más lejano del ángulo, dividido entre el cateto adyacente. Partiendo de estas funciones trigonométricas, entonces vamos a resolver los siguientes ejemplos. Borremos este triángulo de acá y empecemos con el ejemplo número 1. Un vector cuyo módulo es igual a 4 centímetros y el ángulo que forma con el eje de las X es igual a 50 grados. Primero, calcularemos, llamaremos al ejemplo 1 el vector A. Módulo 4 centímetros. Entonces, calcularemos la componente en X de este vector, que va a ser igual si graficáramos el vector, rápidamente, tendríamos un vector inclinado cuyo ángulo aquí dijimos es de 50 grados. La componente en X sería esta parte que se proyecta en el eje de las X, sería A sub X, y su componente en Y, la parte que se proyecta en el eje de las Y. Por tanto, si trasladamos, como hicimos en el ejemplo anterior, la proyección en el eje X hacia la derecha, formaríamos entonces un triángulo rectángulo donde la hipotenusa sería el módulo del vector. Por tanto, el cateto adyacente al ángulo sería el que está en el eje de las X, el lado que proyecta al eje de las X, y el cateto opuesto sería el de acá, el del eje de las Y, que representa la componente en Y. Según la función trigonométrica, tendremos que usar el coseno de X para el lado adyacente, el coseno del ángulo para el lado adyacente, que es la función donde comprende cateto adyacente e hipotenusa. Por tanto, será igual la componente en X al coseno del ángulo igual, variemos lo de cateto adyacente por la componente en X dividido, en vez de usar la hipotenusa aquí sería el módulo del vector.
Por tanto, para conocer entonces la componente en X, simplemente debemos despejar la componente de X. Si tenemos el módulo del vector dividiendo la componente en X, entonces pasaremos a multiplicar el módulo del vector por el coseno del ángulo. Quedaría de la siguiente manera: el módulo del vector A multiplicado por el coseno del ángulo será igual a la componente en X. Si sustituimos los valores que tenemos acá, ¿cuál es el módulo del vector? El módulo del vector dijimos que es 4 centímetros. 4 centímetros. Multiplicado por el coseno del ángulo. ¿El ángulo cuál es? 50 grados. Coseno de 50 me va a ser igual ese resultado a la componente en el eje de las X. Aquí en este caso utilizaremos la calculadora para calcular esta operación. En tu casa debes confirmar que tu calculadora científica o tu celular esté en la parte superior con las letras D, E, G, que significa degree, para que la calculadora interprete que ese número 50 está en grados sexagesimales y te dé el resultado correcto. Por tanto, si multiplicamos 4 por el coseno de 50, eso arrojaría un valor de 2.57, lo que sería el resultado para la componente en X. De igual modo, para la componente en Y, tendríamos la componente en Y va a ser igual. Como vemos aquí, la componente en Y representa el cateto opuesto. Y de las funciones trigonométricas que observamos aquí, ¿quiénes involucran el cateto opuesto? Seno del ángulo igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Y dijimos anteriormente que la hipotenusa representará el módulo del vector. Por tanto, A sub Y será igual al coseno del ángulo, al seno del ángulo, que será igual al cateto opuesto, que llamaremos entonces A sub Y, dividido entre la hipotenusa, que en este caso será el módulo del vector. Por tanto, si hacemos un despeje similar al que hicimos para la componente X, tendríamos que la componente en Y será igual, mi módulo que está dividiendo la componente en Y pasará a multiplicar el seno del ángulo en cuestión. Si sustituimos cada variable por su valor, tendríamos que la componente en Y será igual el módulo del vector 4 centímetros multiplicado por el seno del ángulo, que es igual a 50 grados. Vamos a nuestra calculadora, que debe estar en grados sexagesimales o degree, y nos dice que 4 por el seno de 50 grados es igual a 3 centímetros. A sub Y, la componente en el eje Y, será igual a 3 centímetros. Muy fácil, ¿verdad? Veamos entonces un segundo ejemplo. Podemos borrar acá. El segundo ejemplo nos dice que calculemos la componente en X y la componente en Y de un vector cuyo módulo es igual a 6 centímetros, pero ahora el ángulo varía y su ángulo es igual a 30 grados. Entonces, si tomamos las fórmulas despejadas para la componente en X, será igual al módulo del vector, llamaremos el vector V en este caso, multiplicado por el coseno del ángulo. Y para la componente en Y será igual al módulo del vector multiplicado por el seno del ángulo. Si sustituimos los valores, tendremos que la componente en X será igual el módulo del vector 6 centímetros
multiplicado por el coseno de 30 grados, que es el ángulo que forma con el eje X. El resultado será el siguiente: 6 centímetros, que es el módulo del vector, multiplicado por el coseno de 30 grados, me dará un total de 5.2 centímetros para la componente en el eje X. Para el eje de las Y, la componente sería igual a sub Y igual el módulo del vector, 6 centímetros, multiplicado por el seno de 30 grados, lo cual será igual 6 por el seno de 30 grados, será igual a 3 centímetros. A sub Y será igual a 3 centímetros. De esta manera, podemos calcular de manera fácil, conociendo el ángulo que forma el vector en el eje de las Y y conociendo el módulo, o en su defecto, si conocemos las coordenadas del origen y las coordenadas del extremo del vector, de ahí calculamos su módulo y procedemos como vimos de esta manera. Estas fórmulas ténganlas muy en cuenta porque las vamos a usar siempre que vayamos a calcular las componentes tanto en el eje de las X o en el eje de las Y. Recordando, para el eje de las X, la componente en el eje de las X será igual al módulo del vector multiplicado por el coseno del ángulo que forma dicho vector con el eje de las X. Para la componente en el eje Y será igual al módulo del vector multiplicado por el seno del ángulo que forma el vector con el eje de las X. Hasta aquí hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido el concepto de vector, para qué se utiliza. También hemos aprendido cómo graficarlo en el plano cartesiano. Y por último, aprendimos cómo determinar las componentes de un vector, tanto para el eje X como para el eje Y. Espero que esta clase haya sido de mucho valor para ti. Y te recuerdo, como dijimos al principio, los vectores son utilizados en diferentes ramas, como la medicina, la estadística, también las construcciones. Y de hecho, te recuerdo, hoy día la incidencia que ha tenido el COVID-19 en nuestro país, si observamos la siguiente gráfica, podemos ver cómo ha ido en aumento cada día, o sea, cómo el vector ha ido en crecimiento desde que empezó la pandemia. ¿Crees que con esta clase ahora tienes suficiente información o una información valiosa para poder interpretar los gráficos que muestra el Ministerio de Salud Pública en cuanto al crecimiento de la pandemia, tanto en el país como a nivel mundial? Espero que sí. Si es así, ahora ve y busca esa información y digiérela con más facilidad. Así que nos vemos en una próxima. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.